cordial saludo a nuestra audiencia. Hoy, miércoles 9 de enero de 2019, estamos en el Aula Pablo VI del Vaticano y a punto está de comenzar una nueva audiencia general. Hoy en el control técnico, Verónica Vega, Alfonso Álvarez y Javier Lozano harán posible esta transmisión desde Roma. En la locución, Betty Marchetti. Pues preparémonos ahora para escuchar las palabras del Papa, que dará comienzo ahora a la transmisión. La pace sia con voi. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy se refiere al Evangelio de Lucas. Es sobre todo este Evangelio de los relatos de la infancia la que describe la figura de Cristo en una atmósfera impregnada de oración. Y ahí están contenidos los tres himnos que se esparcen cada día en la oración de la Iglesia. El Magnificat, el Benedictus, el Nunc Dimittis. Esta catequesis sobre el Padre Nuestro, vamos adelante y vemos a Jesús como orante. Jesús reza. En el relato de Lucas, por ejemplo, el episodio de la transfiguración surge de un momento de oración. Y dice así: mientras rezaba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se convirtieron en cándidas y resplandecientes. Pero cada paso de la vida de Jesús es como suspendido por el soplo del Espíritu que lo guía en todas sus acciones. Jesús reza en el bautismo, en el Jordán, dialoga con el Padre antes de tomar las decisiones más importantes. Se retira a menudo en soledad para rezar, intercede por Pedro, que de allí a poco más lo renegará. Le dice así: Simón, Simón, Satanás os ha buscado para deslumbraros como el grano, pero yo he rezado por ti para que tu fe no disminuya. Esto consuela, saber que Jesús reza por nosotros, reza por mí, por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no disminuya. Y esto es verdad. Pero Padre, ¿todavía lo hace? Sí, todavía lo hace delante del Padre. Jesús reza por mí. Cada uno de nosotros puede decirlo. Y también podemos decirle: Jesús está rezando por mí. Sigue rezando que tengo necesidad. Así, con coraje. Incluso en la muerte del Mesías, que está sumergida en un clima de oración, tanto que las horas de la pasión parecen marcadas por una calma sorprendente. Jesús consuela a las mujeres, reza por sus crucificadores, promete el paraíso al buen ladrón y expira diciendo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. La oración de Jesús parece como que acalla las emociones más violentas, los deseos de venganza, y reconcilia al hombre con su enemiga más acérrima. Reconcilia al hombre con esta enemiga que es la muerte.
Es siempre en el Evangelio de Lucas que encontramos el pedido expresado en uno de los discípulos para poder ser educados por Jesús mismo a la oración. Dice así: Señor, enséñanos a rezar, porque veían que él rezaba. Enséñanos también a nosotros. También nosotros podemos decirle al Señor: tú estás rezando por mí, lo sé, pero enséñame a mí, enséñame a rezar, para que yo también pueda rezar. Y de este pedido, Señor, enséñame a orar, nace una enseñanza muy extendida, a través de la cual Jesús explica a los suyos con qué palabras y con qué sentimientos se debe dirigir a Dios. La primera parte de esta enseñanza es justamente el Padre Nuestro. Rezad así: Padre que estás en los cielos. Padre, esta palabra tan hermosa para decir. Nosotros podemos estar en todo el tiempo de oración con esa palabra solamente, Padre. Y sentir que tenemos un Padre. No un patrón, ni un padrino, un Padre. Padre. El cristiano dirige a Dios llamándolo sobre todo Padre. En esta enseñanza que Jesús da a sus discípulos, es interesante detenerse en algunas instrucciones que coronan el texto de la oración. Para darnos confianza, Jesús explica algunas cosas. Para darnos confianza a orar. E insisten sobre las actitudes del creyente que reza. Por ejemplo, está la parábola del amigo inoportuno que va a disturbar a una familia que está durmiendo porque improvisamente ha llegado una persona de viaje y no tiene pan para ofrecerle. Entonces, ¿qué le dice Jesús a este que golpea la puerta, despierta a su amigo? ¿Y qué dice Jesús? Os digo, explica Jesús, que aunque no se levantará para darle, porque su amigo, al menos por su insistencia, se levantará para darle todo lo que pide. Con esto quiere enseñarnos a rezar, a insistir en la oración. Y enseguida da el ejemplo de un padre que tiene un hijo hambriento. Todos vosotros padres y abuelos que estáis aquí, cuando el hijo, el nieto pide algo, tiene hambre y pide, y llora y grita, tiene hambre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pez, le dará una serpiente en el lugar del pez? De un pescado? Vosotros habéis hecho la experiencia con un hijo que le dais de comer lo que pide por su bien. Con estas palabras Jesús hace comprender que Dios responde siempre, que ninguna oración quedará sin ser escuchada. ¿Por qué? Porque Él es Padre y no olvida a sus hijos que sufren. Ciertamente, estas afirmaciones nos ponen en crisis porque nuestras oraciones parece que no obtengan ningún resultado. ¿Cuántas veces hemos pedido y no hemos obtenido nada? Tenemos la experiencia todos. ¿Cuántas veces hemos golpeado y encontrado una puerta cerrada? Jesús nos recomienda en aquellos momentos insistir y no darnos por vencidos. La oración transforma siempre la realidad, siempre. La oración transforma, siempre. Transforma la realidad. Transforma la realidad. Si no cambian las cosas alrededor nuestro, por lo menos cambiamos nosotros, cambia nuestro corazón. Jesús ha prometido el don del Espíritu Santo
a cada hombre y a cada mujer que reza. Podemos estar seguros de que Dios responderá. La única incertidumbre es dada por el tiempo, pero nosotros no dudamos de que Él responderá. A lo mejor nos tocará insistir toda la vida, pero Él responderá. Nos lo ha prometido. Él no es como un padre que da una serpiente en el lugar de un pescado. No hay nada más cierto que el deseo de felicidad que todos llevamos en el corazón y que un día se cumplirá. Jesús dice, Dios no hará justicia a sus elegidos que gritan día y noche a Él. Sí, hará justicia, te escuchará. ¿Qué día de gloria y de resurrección será aquel? Rezar es desde ahora la victoria sobre la soledad y sobre la desesperación. Rezar. La oración cambia la realidad. No lo olvidemos. Cambia las cosas o cambia nuestro corazón, pero siempre cambia. Siempre cambia. Rezar desde ahora la victoria sobre la soledad, sobre la desesperación. Es como ver cada fragmento de la creación que termina en una historia de la cual no aferramos a veces el porqué, pero está en movimiento, está en camino, y al final de cada camino, ¿qué hay al final de nuestro camino? Al final de la oración, ¿qué hay al final de un tiempo que estamos rezando? Al final de la vida, ¿qué hay? Hay un Padre que espera todo y a todos con los brazos abiertos. Miremos a este Padre. Gracias. Y bueno, ya está aquí, es la lengua española. El locutor los presenta, pero el Papa hace todo el resto. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy hace referencia al Evangelio de San Lucas, del que provienen los 3 himnos diarios de la liturgia de todos los días, el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis, y que nos muestra a Jesús en una atmósfera de oración. Jesús, sobre todo, es el orante. En cada paso de su vida, el Espíritu Santo lo guía en su actuar. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús ora, dialoga con el Padre. Este Evangelio también nos relata la petición de uno de los discípulos que suplica a Jesús que le enseñe a orar. Jesús le muestra con qué palabras y qué sentimientos deben tener para dirigirse a Dios. Lo hace enseñándoles el Padre Nuestro, las actitudes que el creyente debe tener cuando ora, que son la perseverancia y la confianza. La perseverancia en la oración, porque aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha, sin embargo no es así.
porque ninguna oración queda desatendida. A la perseverancia se une la confianza, confianza puesta en Dios, porque Él es un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren. La oración cambia la realidad y nos cambia también a nosotros. Es ya desde ahora la victoria sobre la soledad y la desesperación, un camino que nos lleva a Dios, nuestro Padre, que espera a todo y a todos con los brazos abiertos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos dé la gracia de entender que la oración conmueve el corazón de Dios, Padre compasivo, que nos ama y nos da su Espíritu Santo. Y que la Virgen Santa nos ayude a ser hombres y mujeres de oración y a confiar en la bondad del Señor que siempre nos escucha. Muchas gracias. Esta mañana y sigan ahora con nuestra programación. En la transmisión, en el control técnico, Verónica Vega, Alfonso Álvarez y Javier Lozano han hecho posible este contacto con Roma. Buenos días.